Bueno, a ver, acá estoy. Seguimos un ratito más, chicos. Bien, ¿cómo aguantan esos alumnos? Muy bien, excelente. Ya tomamos un matecito. Es bastante incómodo esto que se prende y se apague, pero bueno, todavía no nos han conseguido ninguna licencia que aguante el tiempo que tenga que aguantar una clase. Yo tampoco quiero saturarlos a ustedes, así que vamos a ir viendo. Si los que se pueden conectar, se conectan. Y si no, los que tienen internet y dispongan de datos suficientes para conectarse. Y si no, bueno, los chicos que no pueden van a poder ver los videos y de las grabaciones de las clases. Y si no, bueno, haremos más videitos y más audios para ir informando acerca de los temas que tenemos que tratar. Voy a seguir entonces un ratito más con la presentación. Y no se preocupen por los prácticos, todavía no hicimos nada, así que el viernes, cuando nos volvamos a juntar, ahí recién vamos a ver lo que es concepto población y eso. Lo importante es que vayan entrando tranquilos en tema, de que nos conozcamos, de que sepan que yo también, si ustedes quieren conectarse al audio y hablar, me gustaría escucharlos, que interactuemos, que intercambiemos, porque si no, ustedes como van a ser profesores, tienen que desarrollar mucho la capacidad del habla, del intercambio, de presentar ideas, de fundamentar ideas, y sería lindo que me aprovechen a mí, siempre y cuando tengan la posibilidad, porque cuentan con datos y cuentan con internet, de usarme a mí como plataforma para practicar y para eh, eh, practicar justamente, vuelvo a repetir, y desarrollar la experiencia de hablar. Sí, que es lo más difícil, dar clases. Yo hice de todo ya en mi vida, pero para mí dar clases es lo que más me desafía. Trabajar en una empresa, trabajar en algo monótono, no te desafía tanto como enseñar, como dar clase, porque para poder enseñar algo vos debes manejar bastante bien los contenidos, los conceptos, entonces transmitirlo y que se entienda tiene muchísimo valor. Así que eligieron una carrera muy linda, muy poderosa, pero sepan también que se tienen que preparar porque van a trabajar con chicos que van a la secundaria. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando llegan a la secundaria que el adolescente no es un personaje muy fácil de convencer. Entonces tienen que desarrollar todas las habilidades para capturar la atención. ¿Sí? Los adolescentes están en otra, les interesa el celular, les interesa las salidas, los novios, las novias, la moto, la joda, y bueno, entonces así todo, créase o no, que están en mil cosas, pero prestan atención y desarrollan, a pesar de que parecen distantes o todo el tiempo están desafiando al profesor, es muy importante desarrollar algunas habilidades como la escucha activa, el observar qué está pasando al alumno. Siempre van a haber algunos alumnos que son alumnos que tienen algún problema, que hay que ver cómo uno los va llevando. Hay otros alumnos que son súper llevaderos y que les interesa y se prenden de una, pero es alto desafío. Para mí, yo di clase en la secundaria y fue lo más desafiante en mi vida. O sea, me absorbió mucho porque yo tengo la experiencia de dar clase en la facultad. En la facultad el alumno se sienta ahí, quiere aprender, porque le interesa, porque básicamente eligió la carrera o porque elige formarse, seguir formándose, que por supuesto es un privilegio poder seguir estudiando, formarse en la universidad pública o en donde sea, en donde puedas, te abre tanto el panorama en cada ciencia que elijas. Así que dar clase para mí es lo que más me gusta, lo que más me moviliza. No podría estar trabajando en una empresa o en una oficina. Me gusta mucho la docencia, así que espero que ustedes desarrollen amor por la carrera y que se mantengan la humildad, ¿sí? Con los alumnos de secundaria es muy importante ser una persona humilde,
pero también una persona, digamos, con valores sólidos, ¿sí? Uno puede ser piola, puede ser jajaja, pero también tiene que tener, digamos, tiene que ser bastante firme también con lo que dice, ¿no? A mí me cuesta bastante ser firme, por eso cuando siempre era peor profesora porque era un quilombo mi curso, se hablaba mucho, pero bueno, como yo daba ecología, entonces la idea era que todos participen y hablen y bueno, y si se armaba poco más de quilombo ahí no pasaba nada, porque no era matemática. Pero bueno, así que bueno, los felicito por la elección y espero que lo sepan aprovechar. La universidad pública es impresionante, los docentes que ustedes tienen, gente de todos lados, es muy interesante el plantel docente que tiene la carrera. Así que bueno, vamos a seguir un poquito, así los libero y ya seguimos con otra cosita. Bueno, voy a proyectar. Vamos a terminar esto. Me dicen si se puede ver la proyección. Quedamos entonces de que la estadística nos va, es como un cristal a través del cual nosotros vamos a ver la realidad y vamos a poder discernir acerca de que si esa realidad, ese fenómeno bajo estudio presenta un comportamiento que puede ser predicho, puede ser explicado a través de algún modelo matemático, alguna función. ¿Por qué? Porque si tiene un comportamiento creciente, por ejemplo, se puede utilizar alguna función matemática para describirlo. Entonces, yo a través de sacar datos de algunos datos de la realidad y ver su comportamiento, ya para el resto no tengo que sacar más datos, utilizo esa función matemática que en este caso voy a ajustar a esa realidad y me va a servir para predecir el comportamiento que tiene ese fenómeno que estoy estudiando, ¿sí? Entonces, hay una incertidumbre siempre en el campo de la naturaleza. Esa incertidumbre yo la puedo cuantificar, y eso lo voy a hacer con algo que se conoce como error de muestreo, como nivel de confianza. Todo eso nos provee, todas esas herramientas, esas soluciones nos provee la estadística. Entonces, sepan bien que los datos en el campo biológico, en el campo de las ciencias de la vida, tienen variabilidad. La estadística surge gracias a que existe variabilidad en cualquier fenómeno. ¿Por qué? Porque hay variabilidad, eh, porque si no hubiera variabilidad, yo con extraer un solo elemento, por ejemplo, extraigo un solo elemento, lo mido, le mido el peso, el color, la forma, ese único elemento me representa toda mi población. Pero como cada elemento, cada individuo, cada medición va a ser distinta, es que tengo que sacar una cantidad importante de la población de estudio, describir esa pequeña muestra y decir, si la muestra tiene este comportamiento, yo induzco o yo pienso que la población se comporta de la misma forma, ¿sí? Entonces, nosotros como el ser humano siempre está buscando optimizar los recursos, no tiene recursos ilimitados como para abordar a la población al 100%. ¿Qué significa eso? Hacer un censo. El censo implica hacer un relevamiento de todos los individuos que componen a la población. En este caso, el censo de la población, el censo nacional, fue de que los censistas censen a todos y cada uno de los individuos que conforman las familias de Argentina. Obviamente no se puede llegar a todos los individuos, pero el Estado tiene esos recursos como para hacerlo. Entonces nosotros, como no tenemos recursos ilimitados, ustedes, cualquier sector, cualquier área, cualquier institución, por lo general se hace saca una muestra, se analiza la muestra y se toma conclusiones en base a la muestra. Entonces, los datos, cualquier dato o cualquier fenómeno que se da en cierta población, se puede analizar a través de la estadística. Fíjense acá yo les voy a presentar diferentes fenómenos, diferentes poblaciones, ¿sí? Que son más variables que otras.
fíjense acá, por ejemplo, acá hay hierba clonal que se produce a través de estacas, ¿sí? Como el té. Entonces sacan estacas, se dejan algunas hojitas y se enraizan. Esas estacas provienen casi siempre de las mejores plantas madres. Entonces, las plántulas que se van a generar una vez que estas estacas prendan y se desarrollen, y las plantas futuras van a ser muy parecidas entre sí porque provienen del mismo material, se clonó el material, se hizo una reproducción importante del material. Entonces, la población que se va a generar es una población muy parecida, o sea, muy homogénea en sus elementos constituyentes. ¿Qué significa eso? Si una población es muy homogénea, yo con que saque una fracción muy pequeña, ya estoy describiendo la totalidad. Entonces, es muy importante que yo conozca el tipo de población. Acá, por ejemplo, tengo unos canteros de pino que se siembra a raíz desnuda, se siembra con máquina, y también se siembran esas semillas todo en el mismo momento, reciben el mismo agua, el mismo laboreo del suelo, y los plantines que se generan van a ser relativamente parecidos, no tan parecidos como un pino clonal. Acá hay, estos son plantines de, a ver qué especie, a ver si reconocen la especie. Estos acá en el medio. ¿Alguien ¿En el reconoce? medio? Ajá, estos acá. No, ni idea. Esto Paraná. no. Paraná. Este pino Paraná, muy bien, Araucaria. Acá entre medio veo unos que crecieron algunos pinitos. Pero esto parece eucalipto ¿o no? ¿Reconocen la planta de eucalipto? Bueno, el eucalipto en este caso son eucaliptus que crecieron o se reprodujeron por semilla. ¿Sí? También es material muy parecido. También se hace eucalipto clonal. Y después, acá tenemos, por ejemplo, este señor muy conocido que produce plantines de nativas. En este caso, tiene un cultivo de cedro, de plantines de cedro, que también es muy parecido. Y acá en el margen derecho inferior, ¿qué cultivo están viendo? Que el señor que está levantando la cobertura ahí. ¿Qué cultivo están viendo ahí? Acá. En el margen inferior derecho. ¿Reconocen esta producción? ¿No les parece conocido? Es tabaco. Eso, bien. Sí. Muy bien. Sí, se te escucha, Ana. Tabaquillo. Tabaquillo. Exacto, es una producción de tabaco. Perfecto. Bueno, ahí los plantines, seguro que algunos de ustedes conocen la producción. Los plantines son, algunos crecen más, otros se desarrollan menos. La verdad que no sé de dónde provienen las semillas, pero seguro de algún semillero, si les proveen las semillas o cómo hacen los de la cooperativa. Bueno, básicamente estos son algunos ejemplos de poblaciones muy parecidas, poblaciones en viveros, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos también cría de ganado, acá estos vaquillas o terneros se crían, son todo el mismo material genético, acá tenemos producción de té, un pinal que ya está creciendo, producción hortícola, son todas poblaciones que si a mí me interesa estudiarlas, son todas muy homogéneas, ¿sí? Acá al costado derecho, en el medio, tenemos producción de hierba, una plantación de eucaliptus, todo lo que ustedes ya conocen. Después también acá tenemos producción de mandioca, la mandioca que se cosecha, yo puedo hacer un muestreo, arrancar un par de plantas y ver cómo están las raíces, cuántos kilos produce ya la planta, si ya los puedo cosechar, si ya no está cocinando, etc. Acá pueden ver la producción de tabaco, el tabaco cosechado y ya se está secando. Acá alguien que hace cunicultura, citricultura, avicultura, la industria forestal, y bien abajo, en el margen inferior derecho, la producción al envasado de hierba o de té. Entonces, si a mí me interesa conocer
la población, los paquetes de té es lo que estoy estudiando, quiero ver si pesan todo lo mismo, porque tengo que tener un control de mi producción, extraigo una muestra cada tantos minutos o cada tantos paquetes, extraigo una muestra y peso, voy pesando los diferentes paquetes a lo largo del día y digo, ah, mira, a la noche la máquina está cargando menos, ¿será que por el operario? ¿Será que se descalibra o algo pasa? Bueno, para poder tomar decisiones y poder mejorar ciertas condiciones, debo tomar muestras. Vamos al otro. Acá, acá, por ejemplo, tenemos otro tipo de población. Los tenemos, estos son los chicos de la cursada anterior. No sé si reconocen alguno, creo que no. Quizás algún pariente. Bueno, esto fue en los cursos iniciales que teníamos en donde les contábamos, les mostrábamos qué iban a ver en cada materia, y fíjense qué variable es la población de alumnos ahí, ¿no? Mujeres y hombres, lo primero que se puede ver, de diferentes edades, ¿sí? Y bueno, y eso es lo que ahora queremos ver a través de la encuesta que les voy a hacer. Les vamos a preguntar la edad, de dónde provienen, cuál es el lugar de procedencia, si son de la provincia, si son locales, etcétera. Cuántos hermanos tienen, cuántas materias aprobaron o cuántas cursaron, etcétera. Si tienen conexión a internet, si usan datos, si tienen celular, si tienen computadora, si usan Excel, bla, bla, bla. Y bueno, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos un rebaño, creo que se llama rebaño, las ovejas. Estas ovejitas son la Santa Inés, son para producción de carne o carniceras, pero también se pueden utilizar pobrecitos se le usa el cuero como subproducto. Pero fíjense, en este rebaño hay madres, hay crías, hay carneros, entonces hay una mezcla ahí, la población es más heterogénea, ¿sí? Yo sí puedo hacer un conteo, bueno, contame la cantidad de cabezas que tenés, vas y cuento. ¿Cuánto el peso promedio? Ahí se me complica, porque ahí yo sumo todo y divido por la cantidad y me va a dar un peso promedio que no está identificando bien ni a los chiquitos ni a los grandes. Entonces tengo que dividir, bueno, voy a hacer grupos. Las madres, los padres y los hijitos, por un lado, y ahí tomo una muestra de cada grupo. Ya saco promedio de peso de esto, promedio de peso de esto, promedio de peso del otro. Y lo mismo con un rodeo de diferentes animales de diferentes categorías, ¿no es cierto? Tengo que pensar bien, si alguien me pregunta, bueno, ¿cuántas cabezas tenés? Tanto, pero ¿qué? Tengo tanto de recría, tanto que están en engorde, tanto que están en cría, tanto que están listos, terminados, etc. Y después tengo monte nativo, si yo quiero entrar al monte nativo, ¿qué estrategia de evaluación o de relevamiento voy a utilizar? ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, algunos lapachos en flor, acá tengo a la araucaria que sobresale del dosel, ¿sí? Y después acá tengo también producción de plantines de nativas, es todo un mundo. ¿Sí? Entonces, la bioestadística nos va a ayudar a nosotros, el abordaje que tiene la estadística en las ciencias de la vida, es justamente le interesa la variabilidad, ¿sí? Analizar la variabilidad que tienen todos los individuos que conforman una población, porque para la ciencia de la vida la variabilidad es la regla, no lo contrario, ¿sí? Los elementos, no es como en la industria, por ejemplo, que uno busca controlar su producción y que todos los elementos que salgan ahí, que surjan de la producción, sean lo más parecido posible. No, la biología depende del objetivo, pero nosotros vamos a trabajar con elementos que son variables unos de otros. ¿Y cuál es la evolución? ¿De dónde surge la palabra estadística? La palabra estadística surge del vocablo estados, de los estados, porque antes los gobiernos, hace muchos años ya, en la época de los babilonios, por ejemplo, hace 3000 años antes de Cristo, ya se hacía un estudio de la demografía, por ejemplo, de los impuestos que se pagaban,
de las propiedades que tenían los emperadores, los reyes, ¿sí? De cuál eran su reino, cuánta población tenían. Entonces ya hace muchísimos años que se vienen tomando información de las poblaciones, más en esas culturas bastante, digamos ya muy antiguas, en donde ya la gente tenía mucho tiempo para pensar y reflexionar y tenía mucho poder. Entonces la información es poder. Cuanto más sabes de lo que gestionas, mejor podés controlarlo y mejor podés gestionarlo, ¿sí? El Estado utiliza las estadísticas y los censos para saber diferentes cosas. Ahora más que nunca, con el tema de la pandemia del COVID, se están tomando datos constantemente y todo el tiempo se están actualizando se están dando informes acerca de la situación. Bueno, entonces sepan que los gobiernos utilizan la estadística, las empresas utilizan la estadística, las instituciones utilizan la estadística, ustedes utilizan la estadística todo el tiempo, ¿sí? Entonces, fíjense, los babilonios, los egipcios, ¿sí? Los chinos, todos los pueblos, desde los más antiguos hasta los más actuales, tienen que tener datos, información para orientar sus políticas públicas hacia la mejoría de las situaciones de cada sector. ¿Sí? Este sector está generando Producto Bruto Geográfico, el Producto Interno Bruto, diferentes situaciones. El sector forestal, por ejemplo, está en crecimiento ahora de nuevo, pero todavía, por ejemplo, se sabe que los precios de los productos primarios, o sea, los rollos, no están mejorando. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ajá, ahí recién estoy leyendo el chat, capaz es internet, sí. Entonces, la estadística tiene muchísima evolución. El Imperio Romano, ¿se acuerdan? Jesús tuvo que irse a Belén, o sea, Jesús no, pero María y José se fueron a Belén para ser censados, ¿sí? Entonces, por el Imperio Romano, y ahí nació Jesús de Nazaret. Básicamente para cobrar impuestos era que se utilizaban esos importantes censos de la población. A ver, parece que se bloqueó acá. Ahí está. Pero bueno, importante resaltar lo bueno también, que no es solo para cobrar impuestos, sino que esto es muy importante que ustedes conozcan, que el INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y el IPEC, Instituto Provincial de Estadísticas y Censo, cada vez que ustedes tengan que informar o hacer algún informe acerca de cierta producción, si es ganadera, si es producción agropecuaria, producción forestal, para saber datos, tienen que entrar ahí al IPEC, pueden saber cuántos son las importaciones, diferentes rubros, o las importaciones, la balanza comercial, todo eso se hace ahí. Entonces, bueno, como ya les dije, las personas, las organizaciones usan la estadística, ¿sí? Y nosotros podemos decir que la estadística, en algunos casos, algunas veces todavía, en algunas secundarias, estadística se dicta en matemática en 5º año. No sé si a alguno les tocó, tuvo la suerte de ver algún método ya. Espero que les hayan enseñado con gracia y que no les hayan agarrado aversión a la materia, porque la verdad que la estadística no tiene juicio de valor. La estadística usa los datos, los procesa, entrega información y dice, no, los datos no son lindo ni feo, los datos son estos. Entonces, la estadística como que, obviamente los estadísticos también dicen que la estadística es la ciencia de los 5 dígitos oscilantes. Así, más o menos, nosotros no. Los estadísticos siempre podemos torcer un poco la información. Exprimimos los datos al máximo, pero podemos torcer la información para que digan lo que nos interesa, ¿eh? Así que no crean que es tanto así. ¿Cuáles son los campos? Entonces los gobiernos cuando quieren saber la cantidad de habitantes, el nivel económico, el nivel de educación, la salud, todo esto es muy importante, la exportación e importación, para saber si la balanza comercial es positiva o negativa, si tenemos que fomentar este sector para aumentar las exportaciones y generar divisas. Ustedes saben que el país está bastante mal con el tema del dólar, tenemos poca entrada de divisas,
necesitamos producir, necesitamos exportar, necesitamos generar riquezas. Entonces, bueno, toda esta información se releva. La producción agropecuaria, la forestal, la industrial. Misiones es una provincia súper pujante, productiva por demás. Entonces, también es la provincia en donde la presión tributaria es muy alta, genera mucho tributo, eso está bueno para el gobierno, porque genera muchos recursos, pero también así tiene un montón de gente que vive del gobierno, ¿no? Pero también el gobierno así genera importantes ayudas al sector, o ayuda a la comunidad, o ayuda a la población. El periodismo, ni que te hablar, necesita la estadística, las industrias para hacer control de stock, el periodismo utiliza para hacer encuestas, hasta las conocidas bocas de urna cuando se están haciendo, se están votando para las elecciones de diferentes candidatos, y la meteorología para decir cuál va a ser, cuál va a ser el tiempo, el pronóstico. Entonces ahí los meteorólogos utilizan un montón de variables de diferentes, de humedad, de temperatura, de vientos, de presiones atmosféricas, de radiación solar, un montón de datos, meten todos esos datos en simuladores que tienen modelos matemáticos y hacen proyecciones, y ahí, ¿qué les entrega? Una probabilidad, por ejemplo, probabilidad de helada. El sistema de alerta temprana que tenemos en Misiones, por ejemplo, ahora nos están alertando con 1 o 2 días de anticipación si se viene una helada, o si se viene una tormenta, o si se viene, yo que sé, algún fenómeno climático abnormal que pueda provocar algún daño en la sociedad, en las producciones, ¿no es cierto? Entonces, esto todo gracias a la estadística y a los grandes modelos de simulación meteorológica. Y la investigación y la ciencia de por sí se aferra a la estadística, ¿sí? Con eso puede llegar a tomar datos y tomar decisiones muy importantes. Bueno, las etapas de la investigación. Yo tengo un problema, ¿sí? O quiero comprender o plantearme algún problema, luego defino los objetivos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero responderme? ¿Cuáles son mis objetivos de investigación? Formulo una hipótesis. ¿Qué significa eso? Una afirmación de que, por ejemplo, a ver qué puede ser. La fertilización con guano produce un crecimiento superior en el crecimiento de los plantines, póngale, de tabaco, que si fertilizo de manera inorgánica con NPK, triple 15 y algún otro macro, micro. Bueno, mi hipótesis es una afirmación, si es lo que me conduce a mí. Yo digo, no, el guano de murciélago, que justo estuve leyendo estos días, y es una pócima, dice que explota el crecimiento, bueno, dice que es muy bueno. Entonces, ahora, eso es mi problema de investigación y yo lo quiero responder. Defino los objetivos son probar el guano y la fertilización inorgánica, química, y verificar el efecto que tienen los dos en el crecimiento de los plantines hasta los 2-3 meses. No sé cuánto tiempo tienen que tener los plantines, ¿ustedes saben? ¿Cuánto tiempo tienen que tener los plantines hasta salir al campo? ¿Alguien sabe? Los plantines de nicotiana, no sé cómo se llama el tabaco. ¿Nadie sabe? Alejandro, Mauricio. Yo de tabaco, 0, profe. Yo también no sé nada, pero alguno tiene que saber. Zaira, Camila, Lucas. No, profe, yo no sé nada. Pero, ¿dónde están los productores? La ¿Dónde profe están? no va a saber eso. No, yo no sé. Yo soy estadística, vos dame los datos y yo te digo. No sé nada. Trato, pero espera un rato. Todo se puede averiguar, ¿eh? Pero bueno, pongámosle que tenés 2-3 meses. No, menos. Los plantines salen chiquitos a campo. Bueno, pongámosle. Defino mis objetivos, formulo mi hipótesis,
Y bueno, y ahora tengo que planificar o diseñar esa investigación, ese experimento. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Bueno, nos quedan 10 minutos, chicos, y ahí ya no les molesto más. La verdad que se portaron de lujo. ¿Cómo hago? Bueno, para yo poder tomar decisiones, tengo que repetir varias veces ese experimento. ¿Qué significa? Bueno, a 25 plantas de tabaco le voy a fertilizar con guano de murciélago, y otras 25 plantas voy a fertilizar normalmente como me dice la cooperativa tabacalera. Yo quiero producir tabaco orgánico, ¿sí? Para consumo propio. Para vender a los amigos. Bueno, pruebo. La fuente de variación, lo que yo modifico es este fertilizante versus el otro. Y yo quiero ver la respuesta que va a tener. Le doy riego, porque riego quiero que mantenga lo mismo, en la misma iluminación, el mismo tiempo, la misma semilla, el mismo sustrato. Pero aparte, le pongo la fertilización. Después de un tiempo prudencial de desarrollo de las plantas, verifico cuál tuvo mayor resultado. Bueno, todo eso tengo que pensarlo en la planificación. Obtengo la información luego de un tiempo, voy viendo la evolución y tomo los datos al final del ciclo y mido altura, 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 o peso seco, saco, mando a secar en estufa por tiempo indeterminado, no sé cuánto, hasta peso anhidro, y ahí utilizo técnicas de análisis específicas para ese experimento o este estudio o esta investigación. Y ahí tomo decisiones. Entonces, primero tengo que comprender, entender el problema, definir los objetivos, formularme la hipótesis, y hay hipótesis científica, hipótesis estadística, planifico todo mi experimento, cuál va a ser mi población objetivo, cuál es la estructura de investigación, cuál es el método, la técnica que quiero probar, qué, cómo, cuándo y cómo medir, todo eso tengo que saber, todo eso tengo que pensarlo previamente, las formas en las que voy a captar la información o relevar, una planilla, un capturador, lo que quiera, la propuesta de análisis, el tamaño que va a tener mi experimento, eso significa cuántas veces voy a repetir, cuántas observaciones voy a realizar, el control de los factores que me pueden introducir ruido, por eso yo les dije, el mismo sustrato, el mismo riego, la misma iluminación, la misma semilla, todo eso tengo que mantener bajo control. Hago un estudio piloto previo, uno chiquitito, para luego expandirlo y hacerlo más grande, y cuáles van a ser mis gastos que voy a tener. Luego ejecuto, obtengo la información, utilizo cualquier método para medirlos, y luego hago el análisis. Para eso utilizo un método estadístico, para analizar y generar resultados y finalmente conclusiones objetivas. Fíjense, ahí yo tengo gráficos, tablas, datos, resultados, etc. Y bueno, finalmente tomo mis conclusiones y recomiendo, el guano, la verdad que generó un incremento importante y diferencias significativas, diferencias estadísticas significativas entre producir con fertilizante o inorgánico respecto a la fertilización con guano. Todo muy lindo, todo bla, 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 pero si el guano de murciélago no se consigue, no puedo avanzar, pero puedo tirar un resultado concluyente. Fin de la presentación. Bueno, tenemos el principio del ovillito de lana que se va a empezar a desenredar. La próxima clase, en el próximo encuentro, vamos a hablar de los conceptos importantes. Ya vieron algo de lo que es una población homogénea, de lo que es una población heterogénea. Después tenemos que pensar en cómo vamos a definir población, cómo vamos a definir muestra. ¿Es una población infinitamente grande que yo no puedo abarcar, o una población finita que yo puedo enmarcar? ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a contar? Esas son las variables. Y así sucesivamente vamos a ir avanzando en la construcción del conocimiento. Voy a dejar de compartir. Y bueno, vamos a despedirnos, chicos. Y todavía no hay práctico, tranquilos, que tenemos tiempo para hacer práctico y para hacer cálculos, ¿sí? Ustedes ahora pueden ir pensando en el ejercicio número 1 de la guía de trabajos prácticos,
solo imaginándose algún problema de investigación o algo que les interesaría a ustedes estudiar, imaginarse eso y poder hacer unos primeros esbozos. Bueno, a mí me interesa conocer la razón por la cual mi ganado tiene esta afección. ¿Cuáles son los factores que, bueno, cosas así? ¿O por qué la hierba de mi tío tiene tan baja producción? ¿Será que es por la compactación o será que por el que el suelo está muy pobre? Bueno, ¿será que tengo que hacer un análisis de suelo? Bueno, ¿cómo haría o cómo llevaría a cabo ese estudio? Análisis de suelo, hago la toma de muestra, cuál es la metodología que se sugiere para sacar la muestra de suelo, a dónde mando eso. Bueno, todo eso ustedes ya seguro que en algún momento lo pensaron. Bueno, los escucho. Si tienen algo para decir, para contar, para intercambiar. Si yo me quedo sin... Bueno, yo me uní re tarde, profe. No hay problema, Alejandro. Van a estar disponibles las 3 clases. Yo ahora subo esto, compacto lo máximo que puedo, y bueno, nos encontramos el viernes. Todavía no hay mucha práctica para hacer, pero ahí ya vamos a hablar de los próximos conceptos, y ahí ya vamos a poder hacer algunos ejercicios, ¿sí? Ok. El resto del grupo, gracias por conectarse, y bueno, por apostar a la enseñanza pública, que ahora en este sentido tienen que poner mucho de su parte, ¿no? Mucho más de su parte. Pero bueno, algo positivo es que no se tienen que desplazar ni mover mucho de sus lugares, salvo los que están alquilando ya fuera de la casa paterna. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Se entendieron las reglas de juego? La asistencia es la entrega de los trabajos prácticos. Si ustedes no pueden asistir a las clases, con que entreguen el trabajo práctico de esa clase, que por lo general 2-3 semanas tienen tiempo para resolver todos los ejercicios, ahí los suben al aula, los entregan, se va corrigiendo, y bueno, y así vamos a ir yendo despacito, sin apuro y sin preocupación. ¿Cómo lo ven? ¿Aceptable? ¿Es una materia que les puede llegar a interesar? ¿Necesaria o no hace la diferencia? Me gustó que nos dan bastante tiempo para entrar a los trabajos. Bueno, ¿eso te gustó? Sí. Sí, está bueno, porque había materias que nos pedían una semana y se nos complicaba, porque, por ejemplo, yo soy de San Pedro y se me recorta la luz y por ahí entregaba tarde y ahí tenía que hacer la explicación. Entonces... Sí, acá en San Pedro sí, solo se corta la luz, así que no hay problema. La única constante es que se corta la luz constantemente. Sí, acá cae una gota, profe, y ya corta la luz ya. ¿Qué hijo? Yo trabajé muchos años en San Pedro, tengo muy buenos recuerdos de San Pedro. ¿Qué colegio? No, yo trabajé en un concepto, no sé si escuchaste, que se llama Bosque Modelo. Creo que sí. Bueno, ahí Creo. yo era la coordinadora. Yo también trabajo para el Ministerio de Ambiente de la Nación. Ahí soy agente de territorio. Y bueno, ahí trabajé varios años en San Pedro. Hay un invernáculo que instalamos en el Parque La Araucaria, que terminamos, Sí. sobró una platita e instalé eso con Claudio y con Diego Terra. Antes del gobierno de Macri, todavía nos sobró una platita, después ya no nos dejaron trabajar con ese tema, con la sociedad y con el medio ambiente. Así que ahí me sobró plata y metimos para plantar araucaria, para producir plantines y restaurar, que la araucaria está complicada, ¿no? La gente no quiere cortar nomás, desprecia un poco no conoce bien las bondades y la importancia de la especie. Así que bueno, es lindo San Pedro, muy lindo. Yo trabajé muchos años ahí, ponele 8 años. Iba y venía del Dorado 1 o 2 veces por semana. Así que la ruta esa me conozco perfecto. Yo soy del Dorado, sí. Sí, acá estamos. Bueno, chicos, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Cualquier cosa en nuestro canal de comunicación más fluido, el WhatsApp, ¿sí? Y yo siempre y cuando pueda, porque me quedo corta. Bueno, chicos, ahí se me cortó a mí. Les mando